Hola, este es el Sillón del Psicoanalista. Es un canal dedicado a la transmisión del psicoanálisis principalmente aquí en la zona de México, en la zona norte de México, principalmente en la frontera, lugar donde somos muy pocos los analistas que practicamos, que llevamos una práctica de psicoanálisis. En esta ocasión, un grupo de psicólogos me pidió una clase. Dimos una clase, precisamente se llama Las dos madres. Vimos lo que es la madre del signo y la madre del seno, basado en un libro de Massimo Recalcati, que se llama La entrevista lacaniana. Massimo Recalcati, la práctica de la entrevista clínica, una perspectiva lacaniana. Este va a ser un extracto precisamente de una clase que di hace unos días a un grupo de psicólogos que me solicitaron una clase precisamente enfocada a lo que es psicoanálisis, y escogimos varios temas a escoger, y entre esos temas ellos escogieron un tema más del psicoanálisis lacaniano. Aunque Massimo Recalcati ha tenido pues toda una trayectoria dentro del psicoanálisis lacaniano, es un autor que también extrae conocimientos, libros, enseñanzas, etcétera, también de otros tipos de escuelas de psicoanálisis, porque él menciona aquí ejemplos de la escuela kleniana, menciona a personajes, a pensadores como Metzer, entre otros, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con, como les digo, la clase duró más de una hora, pero lo vamos a hacer un poquito más reducido. La clase quedó grabada, pero con cierta interferencia. La imagen no era de una muy buena calidad, etcétera. Así es que lo que estoy elaborando ahorita pues es un extracto precisamente de lo que vimos en esa clase. Dice, empezamos en la página 162, dos madres. Existen por lo tanto dos madres, la madre que dice sí al nombre del Padre y la madre que dice no al nombre del Padre. La madre que dice no al nombre del Padre condena, en cambio, al niño a tener que ser el propio falo imaginario. Esta última situación puede originar dos trastornos estructurales, la perversión o la psicosis. Recordemos que para Lacan había estructuras en las cuales se fundamentaban. Por ejemplo, para Freud había enfermedades. Para Lacan es más la persona que es, o sea, la persona tiene estructura. Puede ser una estructura neurótica, una estructura psicótica y una estructura perversa. Hay otros pensadores en la actualidad que ya no lo ven como estructuras, ya no lo piensan como estructuras, sino lo piensan más como subjetividades, lo piensan más como sujetos, ya sea graves, no graves, etcétera. Entonces hay una gran... Pero la parte esta de la perversión y de la psicosis la podemos pensar como dice también Lacan. Dice, una posterior diferencia que podemos introducir es aquella entre la madre del seno y la madre del signo. La madre del seno es aquella que completa, es la madre que da eso que tiene, que asfixia, que no tolera la separación. Es la madre que anula todo tipo de falta. Lo vemos mucho en la actualidad. O sea, no se trata de por mucho tiempo vimos una madre ausente, madres ausentes, que a lo mejor tenía 7 hijos, entonces la ausencia era más notable en ese tiempo.
Pero ahora estamos en una cultura donde muchas familias tienen uno, dos hijos. Entonces a veces cuando se tiene un hijo y que la madre, he notado por ejemplo en la práctica con pacientes, he tenido madres que habían sufrido para tener un hijo. Entonces siempre habían querido ser madres. O sea, durante mucho tiempo se habían establecido ellas como mujer madre, ¿no? Batallaron para tener su primer hijo en el sentido un tanto biológico, no podían tener por muchas razones. Y en algún momento se logra la concepción de un cachorrito, de un bebé, tienen al bebé, entonces se vuelve ese bebé, o sea, se vuelca la madre hacia el bebé y el bebé la hace ser mujer, la hace ser madre, o sea, la completa, como dice Lacan. Entonces, cuando la completa es la madre del seno. Entonces es esa madre que no puede dejar que su bebé tenga que llore poquito porque ya lo está atendiendo, que no tenga ningún tipo de sufrimiento, que no, o sea, por eso a veces Lacan, ahorita más adelante lo vamos a ver, es la madre cocodrilo. ¿Por qué? Porque los cocodrilos dentro de sus fauces, las hembras, mantienen a los cachorros cuando están bebecitos los cocodrilos. Entonces, cuando ve un peligro, la madre cocodrilo se los traga, o sea, se traga a sus crías, se las traga. Eso es lo que Lacan hace y que Massimo Recalcati nos está comentando. Entonces, es ese tipo de madre. Dice, la literatura nos enseña que los sujetos que sufren de patologías de la dependencia han sido niños complacientes, o sea, identificados al significante de la demanda del otro con O mayúscula, pero han sido también niños a los que no les ha faltado nada nunca, a los cuales la dimensión solicita de los cuidados ha estado asegurada regularmente. O sea, a los niños que no les tiene que faltar nada, absolutamente nada. En algún momento, una, hace muchos años me tocó atender, pero ya hace muchos, muchos años, me tocó atender una pareja. Entonces la pareja llegó por primera vez, tenían su niña de 3 años, mencionaba que la niña pues, no, en casa era una niña normal, digo, en el sentido normal, ¿no? Que no, para ellos, que no hacía mucha travesura, que estaba muy quietecita, que veía el teléfono, que se entretenía mucho con la televisión, el teléfono, la tablet, etc. A una niña, una madre que se le dificultó mucho precisamente tener hijos, cuando lo tiene se volcó ella totalmente en su niña. Entonces en la misma práctica estaba en la misma sesión. Sí. Entonces estaba la niña brinque, brinque y brinque y dice la madre que cuando no está en casa, que está en otros lados y que no tiene la atención total de la madre más que del padre, tenía este tipo de conductas. El padre se levanta y le da una nalgadilla y le dice, ya, pórtate bien. Se sienta el padre, la niña empieza a llorar y se va y abraza a la madre. La madre la congoja, la abraza, inclusive le dice, ya, mija, ya no llore. A lo que volteo y hago le hago una pregunta y si la acaba de castigar el padre, usted, ¿cuál es el motivo por el cual abraza a su hija?
no me sabe responder, suelta a la niña y cuando la suelta, se queda como paralizada la madre. La niña deja de llorar, pero, o sea, empieza a buscarla, empieza a tratar de abrazarla por otro lado, y la madre se queda como paralizada de que no podía, bueno, no que no podía, sino que ella leyó en mí como que no la abrace. Fue más una lectura que una indicación. Entonces, cuando veo, la madre empieza a llorar, empieza a llorar y a llorar, no soporta que su hija le demande un momento de abrazo, ¿no? Cuando está. Entonces, ese es el tipo, con un pequeñito ejemplo, es el tipo de madre que estamos comentando, ¿no? La madre que no soporta, ni siquiera tampoco que no soporta la ley del padre, o sea, en este caso un padre físico. Ajá. Vamos a ver que no solamente existe el padre físico, sino que también existe una ley más allá de nosotros. Y que a veces esa ley es la que nos interpone, la que nos pone, la que nos dicta, que nos puede ir más allá de la ley totalitaria de la madre. En alguna ocasión también les comentaba, por ejemplo, a los alumnos de la universidad, les decía, es que aunque no tenga padre físico, o sea, la madre puede ejercer una ley totalitaria. Lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo siento, como yo lo veo, así es y así debe ser. Entonces, una ley absoluta, ¿no? Entonces, y a veces, por ejemplo, puede ser hasta la abuela la que llegue y ejerce haga, digamos que un corte, haga como una cuestión de, no, hija, es que así no es, o no, así, o dale más libertad, o empieza a interactuar y de alguna forma empieza a poner otro tipo de ley y no la ley absoluta de la madre, ¿no? Porque la madre llega un momento en el que su ley es absoluta y si no hay un corte por medio de otra persona o una institución o va más allá, entonces ese es el otro tipo de ley que existe, ¿no? Que en psicoanálisis y precisamente la Caneadol se va a ver. Bueno, entonces, continuamos con la lectura. Dice, ¿por qué es importante, en cambio, que el niño experimenta la falta? Porque la falta determina la capacidad de simbolización. El cachorrito está muy bebecito y que tiene hambre, entonces cuando tiene hambre llora. Entonces es la simbolización de cuando mamá está y mamá no está. Entonces, ¿cómo empieza a fantasear también el niño cuando mamá no está? ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá puede estar, no sé, preparando la comida, en el baño, etcétera, ¿no? Y hay momentos en el que... Entonces, hay momentos en el que mamá puede, prestar momentos inmediatos, pero también hay momentos en que mamá puede no prestar momentos inmediatos, ¿no? Porque si en todo momento el niño es atendido, lo que estamos diciendo, precisamente no va a simbolizar la falta, porque nunca le falta a la mamá. Recordemos a lo mejor, los niños, los seres humanos, siempre vamos a estar de alguna forma u otra en frustración. Siempre vamos a tener un cierto tipo de falta, es más, hasta una falta biológica. Como puede ser, hoy puedo comer, me lleno a reventar, pero no sé, mañana o dentro de 2 días voy a tener hambre. Hoy tomo agua y mañana me va a dar sed. Hoy duermo y mañana me va a dar sueño, etcétera, ¿no? Continuamos. La madre canibalística, afirma Lacan, es la madre boca de cocodrilo, que lo acabamos de comentar. Una madre siempre presente que no ha logrado dejar lugar a la ausencia,
que no ha permitido al niño habitar la condición de falta. La madre canibalística, tensa, uno de los dos polos del movimiento simbólico, el polo de la presencia contra el polo de la ausencia. Por ejemplo, en los modelos de psicoanálisis de Bion, de postclenianos, ellos también teorizan sobre este punto. Cuando un niño o niña entra, por ejemplo, a la primaria o al kinder, que en su primer día, hay niños que se quedan en la escuela, sin la madre, sin el padre, que se quedan en la escuela, se van con la maestra, empiezan a jugar con los otros niñitos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está simbolizado esa ausencia de la madre. O sea, saben que aunque no esté físicamente, saben que están protegidos, saben que en algún momento la mamá va a estar ahí presente, ¿no? En cambio, hay niños que lloran, que gritan, que no quieren ir, que corren, etcétera, mucha situación. Son niños o niñas que no tienen simbolizado esa ausencia, esa falta, ¿verdad? Eso es precisamente de lo que estamos hablando. Y cuando ese niño o esa niña son adultos, marcan cierto tipo de subjetividades. Si hay cierto extremo, como dice Lacan, puede ser hasta patologizante, o sea, podemos tener cierta psicosis, podemos tener ciertas perversiones, etcétera, ¿no? Según la gravedad del asunto, ¿no? En alguna ocasión, hace mucho tiempo, una madre me decía que su hijo, cuando tenía ganas de hacer popó del baño, tenía él 9 años, pedía permiso a la escuela para salir. Entonces, cualquier pretexto. Entonces mamá iba por él, iban a la casa, el niño hacía popó y esperaba que mamá lo limpiara. O sea, a los 9 años él no podía limpiarse de la popó a los 9 años. Entonces, como les digo, son situaciones que se van patologizando. Eso sí, el niño ya estaba teniendo conductas extremadamente obsesivas compulsivas hacia la limpieza, hacia el orden, hacia una serie de factores ya un poquito hasta graves, ¿no? Esta es una madre siempre presente que no dona su ausencia, pero puede también ser una madre ausente que no ha sostenido al niño, dejándolo caer. A la madre del seno que ha tensado, que ha endurecido la ausencia o la presencia, no permitiendo al niño producir ninguna simbolización de la ausencia. Se contrapone a la madre del signo, que es aquella que en cambio ha sabido oscilar positivamente entre la ausencia y la presencia, que ha concedido al niño experimentar la simbolización de la ausencia. También tenemos el otro aspecto, o sea, para poder simbolizar la ausencia, no solamente no se simboliza la ausencia con una madre muy presente, sino del otro extremo, o sea, una madre muy ausente no va a simbolizar también esa presencia. Digamos que es el otro polo, es el otro polo negativo, o sea, tanto la gran presencia como la gran ausencia van a marcar en ese pequeño, en ese pequeñín, ¿no? En la pequeñina, hombre, mujer, diferente. Es lo que te está enseñando, o sea, la madre del seno es tanto la madre muy presente como la madre muy ausente. Como esa, he tenido también personas, pacientes que me dicen,
sobre esa situación que tuvieron una madre muy ausente y que en cambio su hermano o su hermana, etcétera, fue era una madre muy presente. No estábamos analizando a la madre, estábamos analizando a esa persona que estaba aquí. Entonces, pero se crea una serie de situaciones en cada uno de ellos. Entonces también alguien que no ha sabido experimentar la presencia, sino solamente la ausencia de una madre, puede desencadenar también pues, ciertas patologías, ¿no? Entonces la ausencia y la presencia. Vamos a leer la página 163, no vamos a saltar unos renglones. Dice, para Lacan es la primera operación de la simbolización del niño. La ausencia de la madre oscila hacia la presencia y viceversa sin endurecerse, es lo que estamos comentando, ¿no? En este sentido, para Lacan, una madre suficientemente buena no es nunca una madre toda madre, una madre siempre presente. ¿Por qué no es nunca toda una madre? Una madre no es nunca toda madre porque es sobre todo una mujer. La mujer de un hombre y como tal no agota todo su deseo en el niño. Esto es muy importante también, ¿no? O sea, la mujer es mujer, independientemente de que sea madre, que sea esposa, que sea empleada, que sea empresaria, que sea cualquier situación, ¿no? Entonces, hay madres, como les decía, que simbolizan tanto a su hijo como su completud, o sea, he tenido casos donde me dices que él me completa, o sea, y estaba hablando del niño, o sea, es que es mío, es que somos uno, y toda esa situación hace que salirse de su proporción como figura múltiple, sino que nada más se vuelve una sola entidad, y cuando te encierras en una sola entidad, entonces la afectación hacia el cachorrito, como lo estamos viendo, puede ser o demasiado ausente o demasiado presente, ¿sí? Dice, una madre puede tener como otro deseo la pasión por su trabajo, por la política, por la vida, etc. Lo importante es que haya un deseo que trasciende el ser del niño, ¿sí? O sea, si en algún momento esa completud va más allá de lo imaginario, de lo simbólico, ¿no? Pero saber que, que ese niño sí completa a la mujer como madre, pero también otras cosas la completan, ¿no? O sea, su sexualidad, o aquí como dice, su trabajo, su política, ser madre, ser mujer, pum, 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 ¿no? Y no quedarte nada más que se quede encerrado en eso. Bueno, esto es lo que hace la teoriza Massimo Recalcati, ¿no? Lo importante es que haya un deseo que trascienda el ser del niño. Este es el punto central sobre el que se focaliza la teoría de Lacan. La existencia de un deseo de la madre que trascienda al niño como falo imaginario absoluto y respecto cuyo enigma el niño pueda interrogarse. ¿Qué quiere mi madre? El niño puede percibir que el mundo materno no se agota en él, que él no es el único objeto en este mundo, porque si lo es, o sea, si él se siente como el objeto único del mundo de la madre, entonces vamos a, probablemente, como les digo, vayan a caer en psicosis, a narcisismos bien graves, etcétera, ¿no? O en perversiones. El niño debe percibir que el mundo materno no se agota en él, ¿no? Uh-huh.
mundo que no lo espera a él para completar el ser de la madre. El mundo materno no se agota solo en el niño, sino que está más allá del objeto niño. ¿Sale? Después viene en la página 164, dice retorno sobre la metáfora materna. En este punto podemos acercarnos a la segunda parte de la fórmula de la metáfora paterna. Bueno, en este lugar vacío se produce cuando está el acto de la operación del nombre del Padre que se castra sobre el goce. Esto puede ser ya muy teórico. De hecho es muy teórico, muy focalizado, complejo. Por eso, insisto, si hay algún tipo, pues ahí en el mismo chat, etcétera, lo pueden hacer sus preguntas, ¿no? Y ahondaremos en el tema. ¿Por qué Lacan concibe la función paterna como una función metafórica? Fíjense qué interesante idea, o sea, que Lacan concibe la función paterna como una función metafórica. En toda metáfora, un significante toma lugar, entre comillas, sustituye de otro significante. El significante nombre del padre toma lugar del significante del deseo de la madre. El efecto de esta sustitución es la creación de un vacío. La neurosis de cada uno de nosotros ha desarrollado en la infancia. Si las cosas han ido suficientemente bien, surge desde la confrontación subjetiva con la interrogación sobre el enigma del deseo de la madre. ¿Qué quieres? Si yo no soy suficiente para ti, entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? O sea, esas son las preguntas que el cachorrito, que el infante se va tomando poco a poco y todavía inclusive crecido, seguimos con esas preguntas. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Porque el deseo del otro es nuestro deseo, ¿no? Entonces es muy importante que haya una ley, porque si no dice también, donde hay nombre del Padre, hay castración del goce canibalístico de la madre. En cambio, donde no hay nombre del Padre, porque ha sufrido una furclusión, está activo el canibalístico del deseo materno que invade al sujeto. Entonces es muy importante, como le decía, aunque puede ser una pareja que tenga su bebé, puede ser una madre soltera que tenga su bebé, pero que tiene ya sea a la mamá, a la abuela, a la tía, a un familiar o a cierta institución, etcétera, porque también las instituciones pueden ser causantes de ley, ¿no? En una clase les decía, pues en la clase precisamente les decía, son leyes que aunque no están instituidas en algún programa gubernamental, por decirlo así, se van imponiendo poco a poco. Es, por ejemplo, aquella madre que no quiere mandar a su niño a la guardería, aunque no trabaje, dice, no, yo lo cuido, y cuando esté en el kinder, yo le voy a enseñar, yo no le voy a mandar al kinder hasta la primaria. ¿Por qué? Porque esa es mi ley, etc. En cambio, puede haber gente, o sea, como la mamá, el padre, o etcétera, alguien físico, que le diga, no, espérate, es que le hace bien al niño, que vaya a la guardería, que vaya al kinder, que conviva con otros niños, o sea, va ejerciendo, o le va quitando esa ley totalitaria de la madre, y a eso le pueden llamar a veces castración, o sea. Pero bueno, eso lo dejamos para eso. Entonces, es ese tipo de ley, ¿verdad? Por el día de hoy terminamos. Vamos a seguir con esta clase, lo que es la metáfora materna, que son varias páginas. Después nos vamos al enigma del deseo del otro.
a la madre y el signo del amor, precisamente. ¿Sale? Entonces, nos vemos después.